Cadena de frío, efectos de la temperatura en los alimentos y termómetro como herramienta del manipulador. Uno de los factores más importantes para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas es el correcto manejo de las temperaturas. La temperatura es simplemente la medida de calor, la cual afecta de manera positiva o negativa la conservación de los alimentos. Generalmente asociamos el término calor con temperaturas altas, pero las medidas de calor también hacen referencia a las bajas temperaturas que incluyen las temperaturas de refrigeración y congelación. Tal vez uno de los métodos más efectivos de conservar los alimentos es mediante las bajas temperaturas, es decir, a través del frío. Por eso, es común escuchar en el gremio de los alimentos el término cadena de frío. La cadena de frío es una cadena de suministro controlado de temperatura. Una cadena de frío intacta garantiza al consumidor que el producto que recibe sea mantenido dentro de un intervalo de temperaturas seguro durante la producción, el transporte, el almacenamiento y la venta, preservando así su calidad, propiedades y características. Ya teniendo claro qué significa el término cadena de frío, es necesario tener claro los rangos de temperatura óptimos para conservar los alimentos en frío. Es decir, hay que saber en qué consiste la conservación en temperaturas de refrigeración y la conservación en temperaturas de congelación. La conservación en temperatura de refrigeración consiste en mantener ciertos tipos de alimentos en una temperatura que oscila entre los 0 y los 4 grados centígrados. Por su parte, la temperatura de congelación consiste en mantener ciertos alimentos en temperaturas iguales o inferiores a menos 18 grados centígrados. En ambos casos, si se disminuye la temperatura de conservación de los alimentos perecederos, se conseguirá reducir notablemente la velocidad de reproducción de la inmensa mayoría de microorganismos, causantes de la descomposición y de generar posibles enfermedades en los consumidores. Así como las temperaturas bajas favorecen la conservación de los alimentos, existen otros rangos de temperatura que son considerados temperaturas de riesgo, dado que favorecen el desarrollo y proliferación de los microorganismos que degradan los alimentos. Generalmente estos rangos de temperatura de peligro se encuentran entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados. En este rango de temperatura, los microorganismos se desarrollan con mucha más facilidad y se reproducen a gran velocidad. Para comprender más fácil el tema, tomaremos como ejemplo un alimento con el cual todos estamos familiarizados como una mojarra. Si sometemos la mojarra a una temperatura de almacenamiento de aproximadamente 25 grados centígrados, que es una aproximación de la temperatura ambiente, notaremos que el alimento se descompone con mucha rapidez, generalmente en menos de 24 horas, y serán evidentes signos como deshidratación, mal olor y cambio en su textura. Si tomamos una mojarra y la almacenamos en hielo a una temperatura óptima de refrigeración que varíe entre los 0 y los 4 grados centígrados, haremos que la actividad y reproducción de los microorganismos se reduzca a tal punto que extenderemos la vida útil del alimento hasta 5 días. Finalmente, si tomamos una mojarra y la congelamos hasta alcanzar los menos 18 grados centígrados o menos, reduciremos aún más la actividad de los microorganismos y podremos extender la vida útil del alimento hasta un año. Pero no solamente las bajas temperaturas como la refrigeración y la congelación sirven para conservar los alimentos. En alimentos ya preparados se busca mantener temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Esto dado que las temperaturas altas eliminan la mayoría de los microorganismos y así también garantiza la seguridad de dichos alimentos. Esta es una muestra del efecto de las diferentes temperaturas en la conservación de los alimentos. Por eso, es responsabilidad del manipulador de alimentos verificar que, durante los procesos de recepción de materia prima, almacenamiento, procesamiento y distribución, se conserve de manera adecuada la temperatura y se certifique en todo momento la cadena de frío o la temperatura caliente, y así garantizar, consecuentemente, la calidad de los alimentos. La principal herramienta para verificar temperaturas son los termómetros, los cuales son una herramienta fundamental para el manipulador de alimentos. Existen varios tipos de termómetros, principalmente los conocidos como de punzón y los termómetros infrarrojos. Los termómetros de punzón sirven para determinar las temperaturas internas de los productos, mientras que los termómetros infrarrojos son ideales para determinar la temperatura superficial y generalmente sin entrar en contacto con el alimento. En ambos casos se debe buscar que los termómetros se encuentren certificados y se debe verificar su correcto funcionamiento periódicamente mediante la comparación de lecturas con termómetros patrón.
La forma correcta de usar los termómetros es la siguiente. En el caso de los termómetros de punzón se debe lavar y desinfectar el equipo. Posteriormente introducir la sonda en el alimento. Encender el equipo y esperar que la lectura se estabilice. Finalmente se debe registrar la lectura en los controles documentales o en las cartas de control. Por su parte, el termómetro infrarrojo se debe acercar al alimento al cual se vaya a tomar la temperatura a una distancia inferior a los 30 centímetros y activarlo accionando el botón de la pistola. La temperatura aparecerá en la pantalla del termómetro y finalmente se debe registrar la lectura en los controles documentales o en las cartas de control. El mismo procedimiento aplica para la toma de temperaturas calientes, las cuales deben estar por encima de 60 grados centígrados. El mantenimiento de las temperaturas es indispensable para garantizar la inocuidad de los alimentos. Por eso, es responsabilidad del manipulador de alimentos conocer y aplicar los rangos óptimos de temperatura en sus lugares de trabajo. Si requieren información adicional al respecto, pueden dirigirse al departamento de calidad de la compañía.